Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 4. ¿Nuestro Padre Juez o Juzgado? Padre nuestro que estás en los cielos, es un gozo poder venir ante ti, con valentía en nombre de Jesús, nuestro maravilloso Salvador. Oramos para que envíes tu Espíritu para guiarnos, para que seas nuestro Maestro, para que ilumine nuestras mentes, para que podamos ver la plenitud de tu bondad, misericordia y gracia hacia nosotros, y que verdaderamente eres amor, y en ti no hay oscuridad alguna. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comencé en la última presentación hablando de mi propia experiencia en el mundo del desempeño, forjándome un nombre, habiéndolo recibido y deseando vivir a la altura de ese nombre con mis obras, mis logros y mi desempeño, demostrando así que por naturaleza he creído en la mentira de Satanás, que uno tiene una vida propia y debe cultivarla y ser bueno o valioso por lo que hace, no por a quién pertenece. Y por supuesto mencioné que heredé el nombre Evans, pero cuando mi abuelo me dijo, recuerda que eres un Evans, sentí la necesidad de vivir a la altura de ese nombre, con lo que hago en lugar de simplemente heredar el nombre y vivir en él. Así que, recuerden, hablamos de cuando creían en la mentira de la serpiente, no morirás. Esto cambia nuestra identidad en relación con Dios. Una de las maneras en que me gusta expresar esto es la historia de lo que se entiende como dos barcos en la noche. Se acercan dos barcos y el destructor del arma estadounidense se acerca a la otra luz. Ya saben la historia. El sistema de comunicación informa: desvíe su rumbo 10 grados al sur. La luz del otro lado responde negativamente: cambie su rumbo 10 grados al norte. Y por supuesto, el comandante del barco toma el dispositivo de comunicación y dice: hola, soy el USS lo que sea. Y empieza a decir: soy el comandante del barco y si no se mueva habrá consecuencias. Y la otra persona responde: este es el faro, usted decide. Cuando el oficial naval comprendió la identidad de la luz, su relación cambió. Verán, todos hemos llegado a esta conclusión. Satanás nos ha convencido de que tenemos vida en nosotros mismos y de diversas maneras y en toda nuestra cultura y nuestras prácticas, lo creamos o no, toda nuestra cultura está envuelta en esta forma de pensar sobre la independencia y ustedes lo ven. Y me maravillo y mi padre me cuenta la misma historia, como yo de niño simplemente salía corriendo y hacía lo que quería. Y cuando piensas en todos los peligros que existen, ¿qué te hace pensar que puedes vivir en forma independiente, hacer lo que quieres, desobedecer a tus padres? ¿De dónde viene esto? Es producto de un sistema de creencias que nos permite vivir de una forma independiente y pasar por la adolescencia sin el consejo, la sabiduría, la instrucción y las experiencias desgarradoras de nuestros padres y vernos obligados a revivirlas una y otra vez debido a este espíritu de independencia. ¿No sería maravilloso si los hijos pudieran aprender de los errores de sus padres? Pero luego, cuando nos ve como padres viviendo con las consecuencias de nuestras decisiones, y como resultado ven todas nuestras debilidades, señalaron esas cosas y dijeron: no tenemos por qué escucharte, y luego repiten los mismos errores que nosotros y terminan en la misma situación para que sus hijos les hagan lo mismo. Y todo esto se deriva de la mentira: no morirás. Y este es el punto, como mencioné en el libro Un Asunto Vital, y simplemente seguí
sus consecuencias para todas las enseñanzas principales de las Escrituras, y eso es lo que reunimos en este volumen en particular. Pero me guiaron a estos principios, como mencioné en el libro Guerras de Identidad, que es ¿cómo obtenemos valor? ¿Qué nos hace valiosos? Y cuando me topé con este versículo, eres mi hijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, el Espíritu de Dios me reveló que se trataba de un sistema de valores, que Cristo mismo obtenía su valor, no por su posición, ni por su desempeño, ni por sus logros, sino simplemente por confiar en la palabra del Padre acerca de sí mismo. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo aprovechó la oportunidad para creer simplemente en la palabra de su Padre, y al creerla se convirtió en el Señor del sábado. Estoy haciendo una conexión. ¿Cómo llegó a ser el Señor el sábado? Ese lugar de descanso en el seno del Padre, donde no tiene que demostrar a nadie su linaje como el Hijo, como el divino Hijo de Dios. No tiene que imponer su autoridad ni aplastar a las naciones que se niegan a someterse a Él. No tiene sentimientos de inferioridad, ni temor, ni preocupaciones, porque su Padre le ha definido quién es. Es el Hijo de Dios viviente. Y como leemos en Juan 6:57, vivo por el Padre. Hermoso. Y así es como dice, para que viváis por mí. Así que al aceptar su identidad del Padre, al permitir que su Padre defina quién es, Cristo es tanto el autor de la fe como el Señor del sábado. Este es un principio importante que necesitamos porque conectamos muchos puntos. ¿Dónde mora Cristo? Juan 1:18. En el seno del Padre. No se mueve solo. No tuvo la experiencia adolescente de demostrar su independencia de su Padre. Siempre hago lo que le agrada. No desea romper con su propia identidad ni forjarla. Yo oigo a la gente decir, solo necesito ir a buscarme a mí mismo. Y te pierdes. Ve y piérdete en el mundo y en todo lo que ofrece para encontrarte a ti mismo. Y así fue como me llevaron por este camino. Y me maravillo el texto de Proverbios 17:6. Los hijos de los hijos son la corona de los ancianos y la gloria de los hijos es su padre. Interesante, un padre terrenal. Y entonces empecé a conectar con el sentido de valor. ¿Qué define mi valor? Y recuerdo que visité un sitio web llamado ismidai.com. Gente desahogándose por la muerte de sus padres. Y una historia tras otra donde los niños dicen, papá, ojalá estuvieras aquí y pudieras decirme, que pudieras ver lo que estoy logrando, lo que estoy haciendo para que pudieras tener una palabra tuya. Porque no importa lo que logres ni lo que hagas, quien define su valor es tu Padre. Es quien define tu valor. Él es. Hasta que no lo bendiga, no lo bendice. ¿Entiendes lo que digo? Puedes repetir toda la vida, lo que he hecho es bueno y maravilloso, pero siempre persiste la duda. Quizás alguien más pueda hacerlo mejor, quizás de forma más maravillosa que yo pueda hacerlo. Pero cuando el Padre dice, hijo, estoy muy complacido, esto es un deleite para mí. En el reino relacional, en el sistema de ley de diseño, eso es lo que alimenta el alma. La bendición del Padre sobre las acciones del Hijo es lo que crea valor. No tenemos la capacidad de crear nuestro propio valor. Solo tenemos la capacidad de recibirlo mediante la palabra viva. Esa es una gran afirmación. Una palabra viva aceptada por la fe. Este es mi Hijo amado en quien en quien me complazco. Y ahí comenzó mi camino cuando mi Padre Celestial vino a mí en el año 2001 y me dijo, a través de la experiencia del nacimiento de mi primer hijo,
No quiero que nada se interponga entre tú y yo, solo quiero que me conozcas. Y tuve esa tremenda lucha. Tuve que abandonar mi antiguo sistema de valores de ser valioso en lo que logro y hago. Me ofreces una relación íntima contigo. Simplemente solo tengo que aceptar que soy tu hijo por medio de Cristo. Y todo ese valor es mío. Soy amado por el Padre, aquel que creó los cielos, la tierra y todo el universo. Amado por el Padre, sostenido por la fe, simplemente creyendo en la palabra de Dios. Y fue una lucha tremenda para mí. Los atractivos de esta vieja vida, de los odres viejos, el vino viejo que había estado bebiendo mientras se me desintoxicaba de esta resaca de lo que me había enseñado, y acepté esto. Y todo ha cambiado desde ese momento en adelante en términos de cómo hemos ido. Y mencionamos otra cosa, y solo quiero repetir este punto al conectar, que recuerden el ciclo del que hablamos, que cuando crees tienes vida en ti mismo, estás en este ciclo de logros y rendimientos que lleva al ciclo de orgullo y depresión. Porque cuando logras tienes valor y eso lleva al orgullo, porque cuando logras y rindes y el resultado proviene de ti, entonces tienes orgullo. Y cuando fracasas, bueno, entonces tienes lo inverso del orgullo, que es la depresión y este ciclo. Y por supuesto, al descender tienes ansiedad, al ascender tienes ambición. Y este ciclo lo conecté con el mensaje de Elías. Haz que el del desierto sea una calzada para nuestro Dios. Él sacará a la gente de los valles y bajará las montañas, elevará los valles para abrir un camino para nuestro Padre Dios. Este es el espíritu de orgullo y es un espíritu de depresión lo que impide que el Espíritu de Dios entre en el corazón. Ahora voy a resumir. Voy a ir bastante rápido porque quiero pasar a la siguiente parte. Esto es lo que Dios está haciendo en el mensaje de Elías. Elevar los valles y bajar las montañas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál fue el mensaje de Elías? He aquí yo os envío a Elías para el día grande y terrible del Señor. ¿Qué hará? Volverá el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. ¿Con qué propósito? Para que recibiera la palabra que dice: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso eleva los valles y baja las montañas y prepara el camino para el Señor. El mensaje de Elías está íntimamente conectado con esto, pero hay que abandonar la mentira de la fuente de vida inherente. Y notarán que este fue el siguiente paso para mí, lo que me llevó a la siguiente parte del viaje. Una vez que entendí la igualdad, y recuerden que vimos el texto de Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa que aferrarse a ser igual a Dios. ¿Qué lo hizo igual al Padre? Fue su conocimiento del Padre, su conocimiento de su carácter, lo que le permitió conocer al Padre como el Padre lo conocía a él, Juan 10:15. El poder, la omnipotencia, la fuerza, la inteligencia, todo eso le fue dado. Así que no es de ahí de donde proviene el valor, sino de lo que fue otorgado gratuitamente, por lo que estaba inmensamente agradecido al Padre, lo cual crea el ágape. Pero partimos de este punto. Al observar, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, porque no teme por su valor, es capaz de dar, de descender y de dejar que otros hablen mal de él sin preocuparse de lo que piensan los demás. Y este es el gran desafío para nosotros, ¿no es así? Que cuando hablan de ti mal y te tratan algo malo, surge la irritación del enojo en el alma como consecuencia de eso. Lo que hicimos entonces, por supuesto, fue analizar la mentira. Solo quiero replantear esto desde el punto de vista de que Dios tiene vida. Claro que esta vida no es solo existencia, sino las palabras que Él pronuncia sobre la bendición. Es la bendición
la comunicación que esta vida abarca. En este modelo, el hombre depende completamente de Dios para recibirla. No tiene vida en sí mismo. En el modelo que Satanás ha sugiere, sí, Dios tiene vida, pero se la ha dado a los hombres para que la tengan en sí mismos. Y hay diferentes variantes de esto, por supuesto. Hablamos de la nueva era, donde somos divinos y somos Dios, y tenemos vida simplemente por ser Dios. La fórmula cristiana occidental era que Dios dio vida al hombre, y luego la única alternativa después de eso es el ateísmo, que significa que solo estamos aquí por un corto periodo de tiempo, y luego el olvido, lo cual es realmente una situación interesante. Así que, al tener este concepto de la vida y de nosotros mismos, nuestra identidad cambia. Nuestra percepción de nosotros mismos en relación con el faro cambia, y nosotros, como poseedores de la vida y de nosotros mismos, podemos reflejar a Dios y ascender al cielo y ser como el Altísimo, porque tenemos vida. Dios tiene vida. Él es simplemente una fuente de vida mayor que nosotros, y podríamos atrevernos a decirle que se mueva 10 grados en lugar de movernos nosotros 10 grados, porque tenemos un concepto erróneo de nuestra identidad y de su identidad. Nuestra identidad y nuestra relación con Él. ¿Tiene sentido? Entonces, lo que analizamos fue la idea de los 10 mandamientos. Una vez que introducimos los 10 mandamientos en este sistema de tener vida en uno mismo, que Dios te diga algo, en términos de dirigirte, ofrecerte guía, debe considerarse algo que se te impone. Porque si tienes vida en ti mismo, si tienes existencia propia, cualquier cosa que Dios te diga es una imposición. ¿Alguna vez has sentido que cuando puedes pensar desde la perspectiva de un niño, cuando tus padres te ofrecen guía, la recibes con agrado? ¿Anhelas o es más bien, soy lo suficiente mayor, puedo cuidar de mí mismo, no necesito que me digas qué hacer? Tengo cerebro, sé pensar, deja de decirme qué hacer. ¿Te resulta familiar? ¿Te resulta familiar? Y este pensamiento de imposición que existe dentro de este sistema, todo proviene de la mentira, no moriréis. Ahora, hay otro punto que mencionamos y queremos reiterar. Los adventistas del séptimo día no creen en la doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces, ¿cómo podemos aceptar esta fuente de vida inherente y viva? ¿Qué dijimos al respecto? A través de la Trinidad. ¿Por qué? Porque al considerar al Hijo de Dios dentro de la Trinidad, el Hijo de Dios tiene vida de sí mismo. No la heredó de su Padre. Por lo tanto, es una fuente de vida completamente independiente y autosuficiente con vida original, no prestada ni derivada de nadie. Y al considerar esto, obtenemos una pseudodoctrina de la inmortalidad del alma. Produce el mismo efecto, ya sea que creas o no en la doctrina de la inmortalidad del alma. Si crees en la Trinidad a través de la doctrina de que Cristo no tiene una herencia, entonces terminas con el mismo efecto. Empiezo a preguntarme por qué el adventismo se ve afectado por las mismas cosas que quienes creen en la inmortalidad del alma sin creer realmente en ella. La doctrina de la Trinidad. Eso es lo que nos llevó a esta situación. Comenta alguien del público. Además, comprender que el espíritu tiene vida en sí mismo, eso significa que es una entidad separada, porque junto con eso, al elevarse con el espíritu, uno se vuelve más grande que el Padre mismo. Se lo repetiré. Además, la doctrina del Espíritu Santo, con una existencia separada, con su inteligencia y entidad fuera del Padre y del Hijo, habla de esa independencia, de ese mismo principio. Así que ambos te llevan en esa dirección. Es una obra maestra del engaño.
guiarte en esa dirección. Y lo que estamos viendo con este cambio en la fuente de la vida, y comenzamos el recorrido con el sistema de valores del libro Guerras de Identidad, así lo expliqué. Los llamé los dos reinos, el reino relacional y el reino de la actuación. Son las éticas que les puse a estos dos sistemas, que también usé para los términos antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto es el reino de la actuación y el nuevo pacto es el reino relacional. He añadido a esto los términos ley impuesta y ley de diseño, porque son términos con los que las otras personas están familiarizados y se basan en esta misma comprensión. Y la ley impuesta solo surge cuando tienes tu propia vida y te es impuesta. Así que, en cuanto a las implicaciones de esto, comencé a pensar en la relación entre Dios y su Hijo. Y esto es lo que me abrió las puertas a algo muy interesante. Si la cualidad del Hijo se encuentra en su relación con su Padre y no en su propio poder. Así que este es el problema que tenemos con el modelo de la Trinidad. La igualdad se basa en el poder, lo que significa que siempre están uno al lado del otro. Si uno se subordina a la imposición del otro, eso afectará inmediatamente su valor. Por lo tanto, no pueden subordinarse. Uno no puede subordinarse al otro, excepto con el propósito de demostrar. Jesús se abdica y se hace humano para demostrar humildad para demostrar todas estas cosas, pero eso no es lo que realmente es. ¿Tiene sentido? Así que pueden demostrar sumisión sin tener realmente un marco de sumisión. Esto se está convirtiendo en algo impuesto y diseñado. El diseño de esto no es sumisión. No hay sumisión en el sistema, pero una vez que comprendí que Cristo no es igual al Padre en cuanto a poder, pude concebirlo en una posición de sumisión a su Padre. Y eso permitió el desarrollo de la idea del modelo divino. Este fue el proceso paso a paso que estábamos siguiendo. El modelo divino, que el Hijo es la magnificación del Padre. El Hijo recibe. Él es la imagen misma del Padre, como dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es quien magnifica la persona del Padre. El modelo divino solo se hace posible cuando se abandona este sistema de valores basado en el rendimiento. Porque antes de eso, mi gran preocupación al estudiar la cuestión de la Trinidad era, sí, pero si Jesús es engendrado por el Padre, entonces tiene menos valor. Y eso perjudica la expiación, porque como ven, Él es un ser inferior. Y eso hace que el sacrificio de Cristo sea inferior. Y esto es lo que enseña la iglesia. Y esa era mi preocupación en ese momento. Pero cuando vi que el valor de Cristo no reside en su poder, sino en la relación que tiene con su Padre, que entonces podría estar en una posición subordinada y aún así ser igual. Y esto se vuelve muy importante debido a la relación que existe entre un hombre y su esposa, porque fuimos hechos a imagen de Dios y de su Hijo. Entonces, si tenemos este modelo de la Trinidad, entonces nuestro matrimonio debe funcionar según el mismo modelo de igualdad basada en poder, posición, rendimiento. Es intelecto por intelecto, mente por mente, fuerza por fuerza en algunos casos. Y eso crea mucha tensión, ¿no? Pero en el modelo divino, si fuimos hechos a su imagen, y veremos solo algunos versículos sobre esto, y hemos tocado esto en un asunto vital, pero también en el libro El regreso de Elías, 1 Corintios 11:7.
Estos son versículos desafiantes viviendo hoy, porque el hombre no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Ese es un versículo desafiante en nuestra cultura, en nuestro entorno. ¿La mujer es la gloria del hombre? ¿No es eso machismo? ¿No es eso arrogante? Miembros de mi familia del pasado habían dicho, Pablo era un machista. Por la forma en que escribió, trató mal a las mujeres, pero cuando se opera en este sistema de igualdad, sí, por supuesto, es bastante machista. Pero en el otro sistema de fuente y canal, es un sistema completamente diferente, porque Cristo es la imagen misma del Padre, y Él es la gloria del Padre, y la mujer es la gloria del hombre. Es un sistema completamente diferente en el que operar. Y eso realmente comenzó a intrigarme en términos de esta relación que existe entre el Padre y el Hijo como un modelo para todas las demás relaciones. Y tal vez debamos dedicar un poco de tiempo a esto ahora mismo. Y vemos 1 Corintios 8:6. Solo estoy repasando rápidamente algunos puntos claves aquí, que espero que la mayoría de ustedes conozcan, pero solo quiero poner todas estas cosas juntas. 1 Corintios 8:6, en términos de la relación de Dios y su Hijo, dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas. Y esa palabra en griego es ek, de la cual entendemos que es la palabra fuente o origen. Un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y un Señor Jesucristo. La palabra en griego es dia, que significa canal, y pueden buscarla en el diccionario Strong. Estas son las palabras que usan la palabra origen y canal, fuente, canal. Este es el modelo de esta creación. Esta tierra se basa en una relación de fuente y canal. Y todo en esta creación funciona dentro del sistema de fuente-canal porque fuimos creados a imagen de Dios. Así que Dios ha creado todo en este sistema como fuente-canal. Esto tiene implicaciones dramáticas de cómo vivimos, nos movemos y existimos. Y observamos otros aspectos de la relación entre el Padre y el Hijo. Y repito, voy a repasar brevemente esto. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen de Dios invisible. Así que el Padre es invisible, el Hijo es visible. Primero Timoteo 1:16 al 17. Dios inmortal, invisible, el único Dios sabio, que habita en luz inaccesible. A Dios nadie lo vio jamás, como dice en el libro de Juan. El Hijo unigénito lo ha declarado, lo ha revelado, invisible, visible. Y como vemos en Hebreos 1:3, el Padre tiene gloria y el Hijo es el resplandor. El resplandor de la gloria del Padre. Los otros que tengo en el folleto, el modelo divino de la vida. Pero estos son los tres atributos principales del Padre y del Hijo para los cuales hemos sido creados a su imagen. Y esto tiene tremendas implicaciones en cómo leemos la Biblia, cómo hablamos, cómo funcionamos en nuestros matrimonios. Solo algunos básicos. El santuario en el cielo funciona según un modelo divino. El lugar santísimo es la fuente, pero no se puede llegar a la fuente excepto a través del canal del lugar santo. Es un modelo divino. No se puede entrar al lugar santísimo de otra manera que no sea a través del lugar santo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué encontramos en el lugar santo? El pan. Yo soy el pan de vida. Encontramos los candelabros. Yo soy la luz del mundo. Todo esto opera el ministerio de Cristo en un lugar santo para llevarnos al Padre.
Estos son algunos principios básicos de lo que llamamos el modelo divino. Y esto abrió muchas cosas asombrosas a mi pensamiento. Y solo quería mencionar este punto para conectar con este marco a medida que avanzamos y hablamos de esto. Muy bien. Ahora, quiero hablar de algo que me parece muy emocionante. Si esto no fuera ya suficiente emocionante, estos dos sistemas, en términos de, usaremos el término ley de diseño y ley impuesta. Ahora bien, con el sistema de la ley impuesta, cada vez que Dios habla, tiene un elemento de fuerza. En la ley de diseño, cuando operas en ella, porque estás conectado con Él, y todo lo que Él dice es vida. Cada instrucción que Él da es vida para ti, porque dependes de Él para todo. Entonces, en el jardín, cuando Dios habla sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué dijo Dios? El día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora bien, cuando Dios dice esas palabras, ciertamente morirás, en un sistema de ley de diseño, ¿qué significa eso? Ese es el efecto, causa un efecto. Simplemente causa un efecto. En la vida de las personas es como la gravedad. Si saltas de un edificio, ¿qué sucederá? Seguramente te caerás. Si caes de un alto edificio, seguramente morirás. Es una advertencia y un mensaje de amor, ¿verdad? Pero si crees que tienes vida en ti mismo, si aceptas esa mentira y Dios dice, el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Cómo entiendes esas palabras? Te voy a matar. Todavía no estoy muerto. Cuando el hombre aceptó la mentira de Satanás, cambió el significado de la palabra de Dios. Entonces, cuando comieron del fruto y no estaban muertos, ¿cuál era la única forma en que murieran? Bueno, la conclusión fue que Dios los mataría. Eso es lo que expresó Adán cuando se escondió en el jardín. Tenía miedo de que Dios lo matara. Incluso dijo, tengo miedo. Sí, tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Es el miedo lo que desbloquea esa mentira. El texto no menciona la muerte, pero ahora le teme. Cree que algo muy malo va a suceder. Creo que Dios le va a hacer algo, lo que significa que Adán ha experimentado un cambio de identidad en su comprensión de Dios. Esta mentira de no morirás cambia la percepción del hombre sobre el carácter de Dios. Cuando alguien, como alguien arbitrario, tiránico, como alguien controlador, dominante, etc. Todo esto surge automáticamente de la mentira de no morirás. Es inherente a esa mentira. Y por eso vemos en el libro El conflicto de los siglos, página 561 en inglés, el fundamento del sistema. Y quizás debería leérselo, porque he reflexionado sobre esta afirmación durante muchos años. Satanás se ha estado preparando desde hace mucho tiempo para su último intento de engañar al mundo. La base de su obra se estableció con la promesa dada a Eva en el Edén: no moriréis. Ese es el fundamento de todo su sistema, construido sobre esta mentira: no moriréis. El día que comas de él, se te abrirán los ojos y serás como un Dios que conoce el bien y el mal. Poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha alcanzado la plenitud de sus designios, pero la alcanzará en el último remanente de los tiempos. La obra maestra del engaño se basa en esta mentira: no morirás. Por lo tanto, toda enseñanza está conectada con esta mentira. Toda enseñanza falsa se basa en esta piedra angular: no morirás.
Y lo que intento hacer es conectar los puntos sistemáticamente. Al afirmar que tienes vida en ti, inmediatamente haces que las palabras y la ley de Dios te sean impuestas, forzadas y tiránicas. Y así entendemos la ley y su funcionamiento. Hablaremos de la ley del diseño. Así que vayamos a Salmos 119, versículo 97, donde dice: Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. En el sistema de diseño, la ley de Dios es algo que es vida. Proverbios 13:14, la ley del sabio es fuente de vida. Salmo 1 al 3 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, queremos entender algo sobre el concepto de la ley del diseño. El pecado es la transgresión de la ley. ¿Y la ley es una transcripción de qué? Entonces, el pecado es la transgresión del carácter de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Es algo lógico? Pecar es creer algo falso sobre Dios y no aceptar la verdad de quién es Dios. Es una falsa creencia sobre quién es Dios y cómo es. Ese pecado es una transgresión de la ley. Es una mentira. Las implicaciones de esto son muy profundas en nuestra perspectiva. Y por supuesto, al decir la mentira, no moriréis, cambió a los hombres y por supuesto a los ángeles malvados que siguieron a Lucifer, que se cruzaron con ellos. De repente, Dios pareció tiránico, como si estuviera imponiendo. Tenemos vida en nosotros mismos, no necesitamos que nos digas qué hacer. Y eso es pecado. Es transgredir la forma en que Dios diseñó las cosas tal como los había establecido, y causó que el hombre se rebelara y resistiera, creyendo que tiene vida en sí mismo. Ahora, quiero mostrarles un aspecto muy profundo de esto, pero tomará tiempo analizarlo. Y ahora llegamos a Mateo capítulo 6, cuando Jesús nos enseñó a orar. ¿Qué dijo? Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues orad así. ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se nos dice que nos dirijamos a Dios como nuestro Padre. Ahora bien, cuando Satanás manipuló a todos los que pudo en el universo con esta frase: Dios sabe que si coméis del fruto del árbol seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Esto infundió en el corazón humano sospechas sobre las intenciones y los motivos de Dios hacia nosotros, que Él era celoso de su propia posición, que intentaba protegerla, que es la mente misma de Satanás. ¿Qué es la mente misma de Satanás? Él intenta proteger su posición, se la está atribuyendo a Dios, porque Dios sabe que si comáis de él seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Él está poniendo en duda el carácter de Dios en esta situación. Pero Cristo dice que oremos, Padre nuestro. Pero Satanás presenta a Dios como un juez implacable que juzga, condena, señala y busca los errores de las personas como juez. Pero, ¿qué dijo Jesús sobre su Padre? Vean Juan capítulo 12, versículo 44. Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió.
y el que me ve, ve al que me envió. Hermosa revelación del Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no las cree, yo no lo juzgo. Cristo dice, no juzgo al que no escucha mis palabras. Yo no lo estoy juzgando, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que rechace y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. ¿Cómo funciona esto? Cristo ha dado un testimonio del carácter de Dios y lo ha dejado registrado para nosotros, y lo que hagamos con él es lo que nos juzgará al final. Pero él mismo dice, yo no juzgo. Pasemos a Juan 5:22. Porque el Padre juzga. ¿Cuántas personas? Piensen en esto un momento. El Padre no juzga a nadie. Si comprenden las Escrituras, deberían estar repasando textos como esto. Pero ¿qué hay en Daniel 7? ¿Qué hay de los tronos que se colocaron? Se abrieron los libros y se pronuncia el juicio. ¿Acaso no dice eso que Dios es juez? Simplemente bloqueamos este versículo. Simplemente bloqueamos este versículo porque Dios es el gran juez. Él es juez de todos. Pero Jesús dice, el Padre no juzga a nadie. Eso se refiere a cualquier hombre, justo o injusto. ¿Tiene sentido? Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que hablamos en la presentación de esta mañana? Bueno, ¿qué van a hacer con esto ahora? Témanle a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Porque necesitan un poco de temor. Jesús dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Y qué dice el Hijo? Yo no juzgo. La palabra que he hablado los juzgará. El testimonio que he dejado, el testimonio que he dado del Padre, los juzgará. Esto es diferente a examinar, repasar, observar y probar. Miren el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Estas palabras, condenación, también se traduce como juicio. No debería venir a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa esto? Debería estarle revolviendo el cerebro ahora mismo, pero ¿cómo encaja esto? El pilar central de nuestra fe es la declaración de que se da en los 2300 días. Entonces el santuario será purificado, el lugar santísimo, los libros estarán abiertos y revisaremos los registros línea por línea, examinando cada obra hecha y no hecha que debería haberse hecho. El gran juez de toda la tierra está juzgando a todos, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, es el mismo principio. Él estaba declarando eso. Lo está declarando, ¿no? Pero no tuvo que esperar el juicio. Bueno, no creo. No lo creo. Esto es algo que debemos procesar y comprender en relación con el carácter de nuestro Padre. ¿Cómo conciliamos esta afirmación? Veamos Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, conforme a mi evangelio. ¿Qué oyes cuando escuchas esas palabras? Público. Jesús tenía la autoridad más brillante que el día. Sí, ¿cómo juzga Dios los secretos de los hombres por Jesucristo? A través de su evangelio, mediante la revelación del carácter del Padre.
al revelar el carácter amoroso de Dios. Esto pone a prueba el corazón de todos los hombres para ver si creen o no en este testimonio. Y luego llegamos a Mateo 7:2. Jesús dice allí, Mateo 7:2. Jesús dice, no juzguéis, porque solo yo puedo juzgaros. ¿Eso es lo que dice? No juzguéis, para que no seáis juzgados. Entonces, ¿quiénes son los que son juzgados? Los jueces son los que son juzgados. Quienes juzgan son juzgados. Interesante. Cuando la Biblia habla del juicio de Dios, significa que Dios es el que está siendo juzgado. Bien, ok, está bien eso. Ya están en ello. Así que, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Al escuchar la palabra de Dios que nos permite crear este juicio en nuestro corazón y mente, la palabra de Dios revela la intención de nuestros corazones, ¿verdad? Sí. Como dijiste antes en Hebreos 4:12, la palabra de Dios en este conflicto y comprensión de Dios, no juzgando una y otra vez, discierne los pensamientos e intenciones de nuestro corazón en cuanto a lo que entendemos por este pasaje. ¿Cómo juzga Dios? Jesús dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y es importante entender esto porque el concepto de un juez sentado en un tribunal, examinando tu vida e imponiéndote una sentencia, es una ley impuesta, no una ley diseñada. Es una ley impuesta. El juez se impone a ti. Y es por eso que el hombre ve a Dios desde esta perspectiva. El hombre ve a Dios como un juez que cede en sus minuciosos para descubrir cada detalle de tu vida. Pregunta: ¿cómo la decisión de Dios diseña la ley que nos rodea? Sí, gracias. Ley de diseño. Somos nosotros quienes decidimos nuestro propio destino. Ley impuesta, Dios es quien decide. ¿De acuerdo? Acerca de Apocalipsis 14, la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio. ¿El juicio de quién? A menudo se nos enseña, pero somos nosotros quienes estamos siendo juzgados por Él. Pero somos nosotros quienes lo juzgamos a Él. Sí, lo juzgamos y Él acepta nuestro juicio. ¿Y cómo se desarrolla este juicio? En Romanos capítulo 3. Vayamos allí. Romanos capítulo 3. Que Dios sea veraz con todo hombre mentiroso, para que siempre llegues a ser juzgado. Alguien pregunta también. ¿Entonces va a cambiar la metodología del juicio investigador o la van a desechar? Hay que cambiar la metodología. ¿Habrá un juicio investigador? Tiene que haberlo. Bueno, no estamos en eso ahora. No estamos aprendiendo sobre... ¿Estamos juzgando a Dios ahora? Sí, de acuerdo. Quiero analizar algunos de esos puntos en particular. Veamos Mateo 25. En cuanto a cómo entendemos el juicio. El comerciante, por supuesto, representa a Dios en Mateo 25. Y tenemos al hombre con un talento. Y llegamos al versículo 24. Y llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Está juzgando al comerciante que representa a Dios. Ha juzgado a Dios, afirmando que Dios es duro. ¿Y qué sucede? Cosechaste donde no sembraste cosechas y recoges donde no esparciste. ¿Qué evidencia tenía para esto? Ninguna. Es su propia concepción y su propio juicio el que ha emitido sobre Dios. Y tuve miedo. Oh, ahí está la voz de Adán. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Acaso el comerciante contradijo las palabras?
no lo contradijo. Simplemente replicó su propio pensamiento. En el relato de Lucas dice: por tu propia boca te juzgaré. Llévalo disfrazado a las tinieblas de afuera. Y en Lucas dice: tráelo y mátalo delante de mí. ¡Qué declaración tan interesante! Primero, Jesús dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hubo otra cosa cuando Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? ¿No creen que Dios sabía dónde estaba Adán? Sí, por supuesto. Le estaba dando a Adán la oportunidad de ejercer juicio sobre sí mismo. Esto es lo mejor del juicio investigador. Somos participantes activos en este proceso. Dice: como juzgues, serás juzgado. La historia de los talentos explica cómo funciona este proceso. El hombre que tenía 5 talentos y basando su entendimiento y amor por su amo, los multiplicó y los convirtió en 10 talentos. Quizás la razón por la que el hombre que tenía un solo talento solo tenía uno fue su concepción del comerciante. Se le dio según su capacidad de recibir, porque dicho de otro modo parece, bueno, solo recibió un talento y eso parece injusto. ¿Por qué Dios le daría solo uno si le dio al otro 5? Eso no es justo. Trajo una bolsa pequeña. Trajo una pequeña bolsa. No le cabía más dinero. Solo me cabe esa cantidad en la bolsa. Así que te daré todo lo que estés dispuesto a aceptar de mí. Verás, esto es muy diferente. En el versículo 26, cuando dice: ¿sabías que ciego donde no sembré? Se usa la palabra sabías. Y según el diccionario Strong, significa ver. Así que ese era su punto de vista. Lo viste de esta manera. Con eso en mente, vayamos a Salmo 18:25. Con los misericordiosos te mostrarás misericordioso. Con los rectos te mostrarás recto. Con los puros te mostrarás puro. Y con los perversos te mostrarás perverso. ¿Vemos cómo funciona esto? Como yo juzgo, seré juzgado. ¿Por qué Jesús no dijo que al orar dijeran: oh juez santo y justo? Él dijo: Padre nuestro. Esto es muy, muy importante. Así que vayamos a Daniel 7. Veamos esto. Es muy importante que entendamos que habrá un juicio. Y lo que quiero sugerirles es que para cuando lleguemos a 1844, el catálogo de la historia humana en su interacción con Dios estará completo. Y entonces los hombres podrían ir y venir con la Biblia, evaluando el carácter de Dios y poniendo la prueba en cuanto a qué clase de persona es. Y cualquier veredicto al que lleguemos será la conclusión a la que se llegue, y Dios permitirá que cada hombre tenga su juicio según su propio deseo. Esto es lo que sucederá en el juicio. Así que los libros ahora han sido abiertos. Dice particularmente en Daniel que el libro sellado fue abierto y podemos comenzar a recorrer de un lado a otro a través de los libros. El concepto de Dios abriendo libros al examinar registros es un reflejo de lo que el hombre le está haciendo a Dios. Ahora, quiero compartir con ustedes algo realmente emocionante. Iba a esperar, pero tengo que compartirlo con ustedes ahora porque realmente me interesa, me está impresionando. Así que, mirando a Daniel, esto es realmente emocionante. Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Entonces Daniel está teniendo una visión. Mantengan ese versículo allí y vengan y echen un vistazo a Números 12:6. La palabra en el diccionario Strong es maré. Mará. Números 12:6. Y dijo: escuchen ahora mis palabras. Si hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me manifestaré a él en una visión y le hablaré en sueños.
Ahora bien, la palabra visión en hebreo es mará, que significa espejo. Hay algo en Daniel capítulo 4 que incluso el rey Nabucodonosor, después de que Daniel revelara el sueño, habló y dijo: tu Dios es un Dios de Dios y reino. Él juzgó a Dios y dijo: tu Dios es Rey de reyes y Dios de dioses. Bien, entonces estás juzgando. Sí, ahí lo tenemos de nuevo. La palabra visión en Números 12:6 significa espejo. Cada vez que ocurre una visión, Dios se manifiesta en un espejo. Ahora se pone interesante. Esta misma palabra para visión en Números 12:6 la hemos visto en Éxodo 38:8. La misma palabra. Hizo también la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos. Es la misma palabra mara. Los espejos de las mujeres que se congregaban a la puerta del tabernáculo. La fuente estaba hecha de espejos, llamada mara, que es exactamente la misma palabra que visión. Entonces, ¿qué digo? Que cuando Daniel tuvo una visión, fue un espejo, se manifestó a través de la comprensión humana de lo que estaba sucediendo. Se manifestó en una visión, es un espejo. Así que esta visión que Daniel tiene en realidad expresa la comprensión humana de lo que Dios está haciendo. Viene a través de una visión. ¿Ven la implicación de esto? Esta es nuestra percepción de lo que Él está haciendo en el juicio. Está haciendo algo, pero es a través del espejo. Esto es lo que entendemos que Él está haciendo. Ahora bien, ¿qué dice? Y justo ahora me vino una idea a la mente. Daniel dice: un río de fuego salía delante de él. 10,000 le servían, 10,000 veces 10,000 iban delante de él. Ahora miren, Éxodo 24:17. Ven un fuego similar aquí. Éxodo 24:17. Y la visión de la gloria del Señor era como fuego consumidor en la cima del monte. ¿Dónde? A los ojos de los hijos de Israel. Así es como percibían la gloria de la ley. Entendían que era fuego consumidor. Estaban allí para matarlo y destruirlos porque estaban bajo el concepto del carácter impuesto, ley impuesta. Su percepción sabía que eras hombre duro, que ciegas donde no siembras. Y entonces lo que Daniel ve en visión es una visión nocturna. Este es otro punto importante. Ve esta imagen de Dios sentado y haciendo estas cosas. Dios está sentado. Hay un juicio en curso, pero viene a través de una visión de la comprensión y el entendimiento del hombre. ¿Tiene sentido? Quizás. Tengo más información al respecto. ¿Es aquí donde el texto habla de los días del juicio? El edicto del juicio. Me alegra mucho que lo hayas captado, porque lo leí el otro día y pensé, me pregunto si eso significa el edicto, el juicio a los santos. Correcto, tiene el juicio correcto, así que él sabía que el juicio es suyo y sus santos tienen mi carácter correcto. Lo han resuelto, han evaluado correctamente mi carácter. Y ese es el dominio. Cristo nos ha dado un dominio, un reino. Y el dominio y el reino son quienes juzgan correctamente el carácter de Dios. Eso se convierte en el dominio, el reino y la gloria, que es el carácter. ¿Lo ven? ¿Comienzan a ver algo interesante aquí? Esto es tan hermoso, porque ¿cómo se armoniza la declaración de Jesús? Mi Padre no juzga a nadie. ¿Pueden creerlo? El pilar central de la fe adventista, completamente desvirtuado y totalmente malinterpretado.
Bueno, hubo una voz en el desierto que clamaba: es el juicio de Dios el que está en marcha. ¿No pueden llevar esta aplicación al cielo y ver que los ángeles tuvieron que decidir y juzgar a Dios? Sí, los ángeles. Todos tuvieron que decidir. ¿No es poderoso? Ahora, déjenme mostrarles algo en Daniel 10, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Yo estoy haciendo varias presentaciones diferentes, pero no importa. Como Jin se ha lamentado varias veces, siempre estoy mezclando presentaciones y haciéndolos difíciles. Hubo una época en mi vida en la que me hacían muchas preguntas. Una de ellas era: ¿qué opinas de este versículo que habla de un río de fuego? Y algo intuitivo me dijo: creo y depende de tu perspectiva. Desde un ángulo se ve fuego, desde otro un río de fuego. Sí, cuando Dios habló y dijo: este es mi hijo, escúchenlo, ¿qué oyó la gente? Un trueno. Pero era una voz apacible y delicada de nuestro Padre, como un trueno. Asombroso. Hay uno en Juan 9 que es un poco confuso y quizás podamos intentar analizarlo un momento. Juan 9:39. Y Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. ¿Podría explicarlo un poco? Para juicio vine a este mundo. Como leemos en Romanos 2:16, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi evangelio. Así que cuando Él viene al mundo y revela el carácter de Dios, su revelación del carácter de Dios reveló el carácter de ellos. Entonces, cuando en Hebreos 1 Dios encomendó todas las cosas al Hijo, también le encomendó el juicio, así como todos los demás. Y la razón por la que el juicio se encomienda al Hijo es porque el Hijo es el quien revela el carácter del Padre. Él es invisible, Él es visible. Así que el Padre ha puesto todo su carácter en manos de su Hijo. Y nosotros juzgamos el carácter del Hijo. Y el veredicto de lo que vemos en el Hijo es como juzgamos el carácter del Padre. Sea lo que sea que juzguemos, Dios se asegura de que cada uno de nosotros recibe el juicio en el que hemos creído. Y el juicio investigador se está llevando a cabo mientras estamos atravesando. Y puedo decirles, estoy estudiando estas preguntas en particular y estoy viendo el carácter de Dios. Está probando las intenciones y los pensamientos de mi corazón. Está atravesando una capa. Estoy siendo examinado con velas. Como dice Sofonías, me está atravesando cada detalle. Está atravesando y probando mi carácter contra este personaje que estoy viendo, que es como Jesús. Ese es un juicio investigador, porque me está poniendo a prueba. Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los persiguen. Esto nos está poniendo a prueba. Esta es la investigación que se está llevando a cabo y es completamente opuesta a lo que entendíamos. Dios no necesita investigar nada, Él lo sabe todo. Y hemos tenido este dilema: ¿qué necesita Dios investigar? ¿Qué necesita investigar cuando ya lo sabe todo? Este es el gran dilema que hemos tenido con el juicio para entenderlo, pero no se equivoquen. El juicio ya está fijado. La fecha exacta es 1844, 22 de octubre de 1940. Y todo es legítimo, simplemente lo hemos entendido bajo el sistema de la ley impuesta, el antiguo pacto. En el antiguo pacto, entrar al lugar santísimo es la muerte. Es tremendamente aterrador. Este es el desafío, pero el fundamento mismo de la fe adventista se ha convertido en una piedra de molino para sus creyentes y aplastará a muchos. La parte evangélica de las iglesias intentó escapar de esta doctrina simplemente descartándola, y estamos deshaciéndonos de 1844 y desechando todas estas cosas. No, esa no es la salida. Esa es la manera incorrecta de abordarlo. Hay un juicio, definitivamente hay un juicio, pero su desarrollo es completamente diferente de lo que hemos entendido. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos.
Ahora vayamos a Daniel 10:5. Me estoy emocionando. Ahora note lo que dice Daniel 10:5. Entonces alcé mis ojos y miré. He aquí un hombre vestido de lino. ¿Quién es? Es Jesús, cuyos lomos estaban ceñidos con oro fino. El Hijo de Dios. Así que sus lomos son de oro fino. El oro es una representación de la pureza de carácter, una interpretación y comprensión correcta del carácter. Él es oro. Pero, ¿qué más nota? Su cuerpo era como el berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos, sus pies como bronce bruñido. En esta visión nocturna, los pies y los brazos de Jesús son de color bronce, lo que significa que hay una percepción de sus acciones que no se ve correctamente. Sus acciones y movimientos no se comprenden correctamente. ¿Tiene sentido? Porque forma parte de esta concepción del espejo. Ahora necesitamos ver algunos versículos más en las Escrituras. Job 37:18 dice algo interesante. Ya lo he tratado en la presentación, el espejo de bronce. Pero en Job capítulo 37, versículo 18, Eliú habla e instruye a sus instructores como un joven. Has extendido con él el cielo, que es fuerte y como un espejo fundido. Fundido es metal, y la traducción moderna dice bronce o un espejo de bronce. Entonces, dice Dios, está puesto en el cielo como un espejo de bronce. ¿Cuándo se convierte el cielo en bronce? Bueno, dice en Deuteronomio 28:23, que si le quebrantáis mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, los cielos se tornan bronces. Y si es un espejo de bronce, cuando miras al cielo, ¿qué ves? Te ves a ti mismo. Crees que ves a Dios, pero en realidad te ves a ti mismo. Y esto es exactamente lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y esto es lo que vemos en la visión de Daniel. Daniel, en la estación de la noche, en la visión, en el espejo de la noche, las acciones de Dios son percibidas y entendidas por el hombre como un juez meticuloso. Pero Dios, como dice, vamos a tomar las palabras de Jesús, el Padre no juzga al hombre. ¿A quién le vas a creer? Pero la cuestión es que si el Padre no juzga al hombre, eso nos condena inmediatamente a todos, ¿no es así? Porque ¿a cuántas personas hemos juzgado? ¿A cuántas personas nos hemos sentado en el tribunal y le hemos condenado y sentenciado a ser expulsados de nuestra presencia? ¿Qué hay de Mateo 5? Hay dos versículos en Mateo 5 que quizás les es interesante leer, el versículo 21 y el 22. Gracias, Mateo 5. Sí. Oísteis que se dijo antiguamente, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa será culpable de juicio. Juicio. El espíritu de juzgar, todo el concepto de juicio y al acusador, todo este concepto de justicia. Y vamos a dedicarle un tiempo y luego quizás veamos esto esta noche. El sistema de justicia falso que Satanás instituyó e introdujo en el universo.
Nuestro Padre no juzga a nadie. Reflexiona, ¿qué efecto tiene eso en tu concepción? Él no juzga a nadie, sino que permite que cada uno tenga su propio juicio según su propio entendimiento. Y Dios no es burlado, porque como el hombre siembra, así también cosechará. Los caminos de Dios son tan justos y la forma en que se desarrolla este juicio es completamente opuesta a lo que entendía y pensaba antes. ¿Cómo funciona esto según el principio de la ley de diseño del juicio? No es Dios imponiéndose como un juez implacable que examina cada detalle de tu vida, porque ¿no es eso lo que hacemos con quienes nos han escuchado? Nos aferramos y recordamos hasta el último detalle de todo lo que nos han hecho y los acusamos. No juzgamos, porque nuestro Padre no juzga. Es una noticia increíble, buena. Pero la clave está en comprender que lo que Daniel vio fue una visión nocturna, fue en el espejo, fue un reflejo. Y necesitamos entender, pero ¿por qué Dios permitió que esto sucediera así? ¿Por qué permitió que esta visión se mostrara una imagen de sí mismo como un juez de estatura imponente, con fuego y todas estas cosas? ¿Por qué permitió que esto se nos mostrara? Necesitamos ir a los pactos. Necesitamos entender cómo se desarrolla el concepto de juicio. Cómo entendemos el juicio de Dios y el nuestro. Juzgar con justicia. Estas son las cosas con las que he estado lidiando al analizar estos pasajes. Ahora, si quieren regresar a Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, en ese versículo me parece que estaban juzgando con información falsa. Digamos que sin costo alguno están juzgando injustamente. Necesitamos ver a través del crisol oscuro. No te atrevas a condenar a nadie. Sí. Nunca deberíamos hacerlo porque desconocemos sus circunstancias. Desconocemos los desafíos que enfrentan. Juzgarlos traerá muchos problemas. Pero hoy en día simplemente juzgamos a los médicos que reciben como ustedes y ustedes como universalistas. Cuando juzgan al médico necesitan documentos. No pueden decir esto porque esa es una posible alineación. Sí. Y al sugerir lo que sugiero hoy, he puesto en guardia a muchos y probablemente he enojado a mucha gente porque quieren juzgar, quieren juicio, quieren que la gente reciba un castigo. Quieren que la gente reciba un castigo porque si no, entonces tengo que amarla. Si sé que van a recibir un juicio, arderán en el infierno, solo tengo que esperar a quemarme en el infierno. No tengo que amarla, así que al final la recibirás. Dios te va a dar. Pero si tienes que amar a tus enemigos, tienes que renunciar a todo eso. Tienes que amarlos de verdad. Así que para mí, estas son algunas de las implicaciones de la diferencia entre la ley de diseño y el Señor impuesto. Y cambia todo lo que a nuestro alrededor y nuestra comprensión del juicio y cómo se desarrollan las cosas. Serás juzgado como juzgas y con el juicio con que juzgues te será devuelto. Y este es otro ángulo importante. Cuando Jesús dice no juzguéis, si somos cristianos, ¿de quién es el espíritu que mora en nosotros? El de Cristo. Un espíritu que no juzga. ¿No funciona? Solo quiero compartir algunas reflexiones. Regresemos esta noche para analizar la explicación y la exigencia de justicia. Solo quiero citar a alguien. Me encanta esta cita. Saber que mi Padre no me condena, quita el poder del pecado y el gozo de servir a nuestro Salvador es un deleite absoluto. ¿Lo reconoce? Es suyo perfecto. Yo lo escribí, ¿verdad? Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está en Cristo es una nueva creación. Esta es una auténtica revolución en la comprensión. No condenación, no juicio. No hay juicio porque el Padre no juzga a nadie. La última cita que quiero dejarles me inspiró a pensar en esta idea. Y creo que será mejor que se la lea porque tiene grandes implicaciones y se verá reflejada en nuestra próxima presentación. Testimonios para los ministros, página 245 en inglés. ¿Debe él renunciar a quienes había provisto para esto, a su Hijo unigénito, la imagen misma de sí mismo? Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras transgresiones. Él mismo asume el rol de juez, el deportador del pecado. ¿Por qué asume este rol? ¿Por qué no dice simplemente que Dios es juez? Él asume. ¿Hacia quién cargó con el pecado el rol de juez, despojándose de las entrañables cualidades de un padre? Eso es tan hermoso porque lo que Él está haciendo es darle a la gente lo que quiere. La única manera de creer que Dios nos perdonaría es manifestar la naturaleza tiránica, autoritaria e implacable de un juez y vengarse de su Hijo. Y esta es la única manera de que nuestras mentes estén abiertas a creer que Dios nos perdonará. Por eso tuvimos que crucificar a Cristo. Es como encontrarnos donde estamos. Es lo que hacemos con nuestros hijos. Y esto es lo que vemos en Daniel 7. Dios nos encuentra donde estamos. Se dirige hacia el pecador, el personaje de un juez, para traerlo a Cristo. Necesitamos volver a leer la historia de la vida y repasar los conceptos de juicio y simplemente poner a prueba este principio. Pero recuerda siempre las palabras de Jesús. El Padre no juzga al hombre. Esto es muy importante. Al unir todas estas piezas, encaja perfectamente con esta ley impuesta, este juez imponente. Si él asume el carácter de juez ante el pecado, significa que no es juez. Esto concuerda perfectamente con lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento. Lo hemos entendido en este carácter, a través de las visiones nocturnas, a través de la gloria de lo que entendemos. No lo abordaré en Romanos capítulo 5. ¿Por qué Dios permite que se le represente de esta manera? Además, la ley entró para limitar el pecado. Nuestra concepción de Dios se limita para que la ofensa también lo tenga. Nuestra visión de Él se limita. Donde abunda el pecado, abunda mucho más la gracia. El temor al juez implacable nos lleva a Cristo. Y cuando encontramos a Cristo, descubrimos que el Padre no es quien que pensábamos que era. Así que Él nos permite tener nuestra concepción, nuestra falsa concepción de este gran juez. Y quizás sea esta una de las razones por las que el adventismo se encuentra entre los grupos más críticos de la tierra, porque adora a un juez implacable que revisa cada registro y examina los estudios. Y por eso en nuestra comunidad se dice, ¿oíste? 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 Condenan porque adoramos a un Dios de condenación. Por eso me encanta Isaías 1:18, venid, razonemos juntos. Sí, así que si lo que digo es cierto, todos estamos en problemas. Vamos a dejar de condenar a los demás, porque nuestro Padre no lo hace. Podríamos usar nuestras mentes para otras cosas. Sí, podemos liberarnos de las preocupaciones por todas las cosas inciertas e insensatas que la gente nos hace, y llegar a ser como nuestro Padre. Mejor oremos. Padre, te agradecemos esta oportunidad de compartir sobre este tema, de ti como juez en nuestra comprensión de esto. Pero Padre, te pido que estudiemos estas cosas línea por línea, precepto por precepto, para ver si son realmente ciertas. Necesitamos tomar el tiempo para analizarlas, pero en el sistema legal diseñado versus el sistema legal impuesto, verdaderamente tú eres nuestro Padre, nunca fuiste despojado de tus cualidades entrañables,
no te niegas a ti mismo, sino que te permites vernos así para que seamos llevados a Cristo y para que podamos ver la verdad de tu carácter. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.